Hola a todos y bienvenidos. El doctor Yves Godard era un médico muy respetado y un padre de familia que amaba mucho a sus hijos. Hasta un día de septiembre de 1999, donde todo se transformó en una verdadera pesadilla. Todo empezó en Saint-Malo, ciudad costera de Bretaña, en Francia. El 5 de septiembre, un grupo de pescadores está realizando su labor. Uno de ellos señala a su capitán haber visto a un pequeño bote neumático. El capitán decide de una vez de ir a ver de qué se trataba, a ver si nadie estaba en peligro en la zona. Cuando llegan, deciden de subir la pequeña embarcación a bordo. Encontraron un impermeable amarillo que tenía en sus bolsillos una chequera al nombre de la clínica privada del doctor Yves Godard. Intrigados, los pescadores deciden de llamar por radio al centro de rescate en mar e informarles del número de serie del pequeño bote neumáticos que encontraron. Con estos datos supieron rápidamente que este pequeño bote neumático pertenece en realidad a un barco de mayor tamaño, un barco de vela. Este barco le pertenece a una empresa de rentas y justamente ellos lo han rentado al doctor Yves Godard. La policía convoca a la persona de esta empresa que se encargó de realizar el alquiler de este barco al doctor Yves Godard. Esta persona explica a la policía que se acuerda muy bien de este doctor. Dijo que en realidad sí le había rentado este barco desde agosto al doctor y que él había informado que él quería hacer un paseo con su familia a partir del 1 de septiembre. Un paseo hasta otra ciudad costera no muy lejos de ahí, un paseo que no representaba ninguna dificultad. También se acordó que el 1 de septiembre, como previsto, el doctor llegó acompañado de sus dos hijos. Él no anotó ningún comportamiento extraño ni anormal, así que él hizo las verificaciones del bote y ellos se marcharon. Así sabemos que el doctor Yves Godard se subió a bordo con su hija Camille de 6 años y su hijo Marius de 4 años. Nadie más se subió a bordo. Pero el 5 de septiembre, día previsto del regreso del barco, nadie apareció. Este atraso, en conjunto con el descubrimiento del pequeño bote neumáticos, hacen pensar a las autoridades que posiblemente ellos tuvieron un accidente. Abren una investigación muy clásica de desaparición en mar, tipo naufragio. Empiezan a preguntar a todas las personas que navegaron en ese sector para tratar de ubicar la última posición del barco. También mandaron a un avión de reconocimiento sobrevolar la zona y tratar de encontrar la pequeña embarcación, pero sin resultados. La investigación se centra ahora en las condiciones meteorológicas en este sector entre el 1 y el 5 de septiembre para saber las probabilidades de naufragio. Los expertos y los testigos que navegaron en esta zona en este momento son formales. Las condiciones eran óptimas. Además, el doctor Yves Godard era un excelente marinero, muy lejos de ser un principiante. Otro hecho es que ninguna llamada de socorro fue reportada en estas fechas por la radio. Sin más pistas, la policía decide de contactar a la esposa del doctor Godard, Marie-France. Según sus informaciones, ella odia completamente los paseos en bote, lo que explica por qué no acompañó a su familia. Pero las llamadas de la policía suenan en el vacío. Nadie contesta, nadie está en la casa. Parece que la familia entera desapareció. El 7 de septiembre, un vehículo blanco parqueado en el mismo puerto de donde el doctor Godard ha rentado el barco
llama la atención de un agente de seguridad. Va una semana ahora que este vehículo está aquí con las ventanas abiertas y las puertas ni siquiera cerradas con llave. La policía llega y rápidamente se dan cuenta que se trata del vehículo del doctor Yves Godard. Adentro del vehículo descubren 2 libros, un recibo de compras, 2 gasas y 2 ampollas de morfina. Luego la policía científica descubre algo mucho más inquietante, manchas de sangre. Toda la sangre está ubicada en el piso, lo que indica a la policía que un cuerpo fue transportado, porque si no, habría sangre también en los asientos, como una persona normal sentada en asientos y no en el piso. En este preciso momento, la investigación cambia completamente. Ya no se trata de una desaparición, sino de un caso criminal. De una vez, la policía criminal recupera el caso y deciden de ir directamente al domicilio de la familia Godard y entran en la casa. Al principio no ven nada especial. La casa está completamente tranquila y en orden. Encuentran abajo en la cocina, en una mesa, una nota escrita por el mismo doctor Godard diciendo: nos vamos algunos días, volvemos domingo. En el segundo piso revisan primero las habitaciones de los niños. Todo está en orden. Los útiles escolares fueron comprados y las mochilas para el regreso a clase ya están listas. Luego la policía entra en la habitación de la pareja Godard y ahí ven una verdadera escena del crimen. El colchón está completamente lleno de sangre. En la pared encontraron manchas de sangre en forma de arco de círculos, como un intento de limpieza. También en el baño encontraron manchas de sangre de una persona que se limpió ahí. En las escaleras también encontraron gotas de sangre y además una ropa completamente empapada de este mismo líquido está adentro de la lavadora. Todas estas evidencias son enviadas de inmediato al laboratorio de la policía científica. Toda la sangre encontrada en la casa y en el vehículo pertenece a Marie-France, la esposa del doctor. Según los expertos, las cantidades de sangre son muy importantes. O ella fue gravemente herida o ella murió. La policía sabe que Marie-France seguía con vida el 31 de agosto a las 5 de la tarde porque habló con su hija mayor de la unión de su matrimonio anterior. Ahora los investigadores tratan de encontrar un cuerpo o por lo menos el arma homicida. Todos los estanques, bosques y ríos del sector son sondeados. También el jardín de la casa fue completamente volteado para tratar de encontrar evidencias, pero nada. También los vecinos de la familia Godard no vieron ni escucharon nada, ni en la noche del 31 de agosto, ni en el día del 1 de septiembre. Todo indica un drama familiar, donde el doctor Godard mató a su esposa y después intentó huir con sus hijos. Así que la policía manda una orden de arresto internacional en la Interpol para tratar de encontrar al hombre. La policía investiga el pasado de Yves y Marie-France. Los dos tuvieron un primer matrimonio que no funcionó. Los dos tuvieron niños de esta primera unión. Al contrario de Marie-France, Yves ve muy poco a sus primeros hijos, lo que lo afecta muchísimo. Por eso trata de compensar con Camille y Marius, dándole mucho amor y atención. De su lado, Marie-France se dedica completamente a sus hijos, no trabaja, excepto a veces ayuda a su esposo a manejar su agenda de citas en su clínica. Con muchos pacientes que atender, todo realmente parece sonreír a esta familia. Yves Godard es un médico generalista de muy buena reputación, pero la policía
va a tener muchas dificultades para establecer un perfil preciso de este individuo, porque a lo largo de su vida profesional, el médico se interesó a muchas cosas. Tenía muchas preguntas espirituales que lo hicieron practicar métodos medicales marinales, como por ejemplo el magnetismo. Se interesaba de muy cerca a la reencarnación y también en los métodos de clarividencia. En 1992, la clínica del Dr. Goddard fue cerrada por 4 meses por práctica ilegal de la medicina, algo que él percibió como muy injusto, ya que para él lo que él hacía era novedoso y no ilegal. También en esta misma época, el Dr. Goddard entró en una asociación que empujaba a sus miembros a dejar de pagar los impuestos cargados a profesiones liberales, como era el caso realmente de la clínica del Dr. Goddard. Siguió todos los consejos y escondió su dinero en paraísos fiscales y dejó de pagar por completo dichos impuestos. En 1999, la deuda del doctor era bastante alta. Sabemos gracias a un libro íntimo de Marie-France que este problema la inquietaba mucho y que creaba tensiones en su pareja. También en este mismo libro, los investigadores se percataron que Marie-France era infeliz, pero es difícil de saber si fue 100% la culpa de Yves o también había otras cosas. Finalmente fue el mismo Yves que confesó a varios amigos que su situación con su pareja era bastante mala. Para tratar de entender mejor todo lo que pasó, los investigadores establecen la cronología de los hechos. El 17 de agosto, Yves Goddard renta el barco de vela para su paseo entre el 1 y 5 de septiembre. El 31 de agosto, a las 5 de la tarde, Marie-France habla con su hija, así que ella seguía con vida. Por su conversación telefónica, parece que Marie-France no está al tanto del viaje que quiere hacer su esposo el día siguiente. También verifican la agenda de citas del doctor y se sorprenden a ver que la agenda está llena. Todo organizado y llenado por el mismo doctor en las fechas del 1 al 5 de septiembre. Todos los nombres anotados ahí eran o falsos o pacientes reales, pero que nunca tomaron citas con el doctor en estas fechas. Una agenda falsificada que indica a los investigadores que la primera intención del doctor era de esconder a Marie-France su verdadero propósito, que era de huir con los niños y de rehacer su vida. Entre las 5 de la tarde del 31 de agosto y las 8:45 de la mañana del 1 de septiembre, no se sabe nada de lo que pasó adentro de la casa. Un testigo vio al Dr. Goddard salir con su vehículo a las 8:45 de la mañana. Luego, Yves y sus hijos se presentaron frente al arrendador de bote alrededor de las 10:30 de la mañana. Gracias al recibo de compras encontrado en el vehículo del doctor, sabemos que él realizó una compra en un supermercado del sector a las 11:39. Compró detergentes, swapper y 2 botellas de whisky, pero nada para comer ni para beber en un paseo de 5 días. La marea en este puerto no permite salirse antes de las 2 de la tarde, pero ningún testigo permitió saber a qué hora exactamente se fueron. El 2 de septiembre, a las 6:30 de la tarde, un barco de las aduanas para la embarcación del Dr. Goddard para un control de rutina. El agente aduanero le pide todos los documentos del bote y su licencia. El doctor va en la cabina para buscar dichos papeles. Mientras tanto, el agente se sorprende a ver en el puente una bolsa de tabla a vela o windsurf, pero no tiene realmente razones de verificarla. Finalmente, el doctor regresa con todos los documentos. Todo está en orden. El agente procede a hacerle algunas preguntas de rutina y le pregunta
si está solo en el bote. Lo que el doctor va a contestar, no, yo estoy aquí con mis 2 hijos. Desde su ubicación el agente ve abajo en la cabina, ve en realidad una niña acostada en un banco. Parece que está durmiendo y que todo está tranquilo a bordo. El empleado de las aduanas regresa en su barco y tiene una sensación extraña. E incluso va a decir a sus compañeros, este tipo tiene una cara de haber tirado un cadáver en el mar. Algunas horas después, el barco del doctor fue visto en la bahía de Breek, una ciudad costera, un lugar donde la embarcación se quedó por 2 días, hasta el 4 de septiembre. Algo inusual en este sector que llamó mucho la atención de sus habitantes. El día siguiente, o sea el 5 de septiembre, el barco se ha ido y ya nunca más sabremos su ubicación. El sábado 2 de octubre, una carta anónima llega a una comisaría de policía. 2 líneas están escritas, bastante claras y leíbles. Y dice, el doctor Goddard está vivo, vive en el mar de Irlanda, en la isla de Man. Tomarlo en serio. 6 días después, llega otra carta escrita por la mano de la misma persona. Esta vez el mensaje es mucho más inquietante. El doctor Goddard está en el sector de las Islas Hebrides, en Lewis. Salven a Marius y Camille. Por primera vez los investigadores tienen esperanza de poder encontrar a los niños con vida. Al final del mes de octubre, ellos llegan en estas islas. Primero van en las islas de Man, como indicado en la primera carta, y encuentran rastros del doctor. En realidad él tenía una cuenta bancaria a su nombre en estas islas. La policía cree al principio que el doctor decidió venir aquí a retirar todo su dinero para rehacer su vida con sus niños. Además, un empleado de un hotel afirma haber visto al doctor y a sus hijos y que incluso habló con Marius. Según este mismo testigo, ellos se hospedaron en este hotel entre el 7 y 14 de septiembre. Luego la policía se traslada en las Islas Lewis, como indicado en la segunda carta. En este lugar, un empleado de barco tipo ferry indicó a la policía haber visto al doctor Goddard con sus hijos al principio del mes de octubre. Lamentablemente, la policía francesa no tenía todos los documentos para investigar en este país, que es Escocia, así que no pudieron seguir su investigación. En este momento, la última pista que les quedan es tratar de encontrar el autor de estas 2 cartas. Según los expertos en escritura, la persona que escribió las cartas sería una mujer de unos 60 años de edad. Quizás una persona cercana a Yves, alguna amiga o familiar. La policía convoca a todas las mujeres cercanas a la familia para realizar un dictado de exactamente lo que decía las 2 cartas para luego hacer una comparación de escrituras. Pero no dio ningún resultado. Los 2 timbres postales que fueron usados para enviar las cartas fueron lambidos por el autor, así que tiene su ADN y el análisis va a confirmar que se trata de una mujer. La policía convocó de nuevo a todas las mujeres en el círculo íntimo de la familia, lo que representa 300 mujeres que se sometieron a unas pruebas de ADN para una comparación con el ADN del timbre postal. Los resultados del laboratorio dio negativo. Nadie correspondía a este ADN. El 16 de septiembre, un barco cargo recuperó un chaleco salvavidas. Una semana después, unos turistas que caminan en una playa en el sur de las Islas Británicas descubren un pequeño bote salvavidas que pertenece en realidad al barco de vela del Dr. Goddard. En realidad todos los elementos que investigaron en este bote salvavidas indican que no fue usado por la familia Goddard.
El 16 de enero del año 2000, un bote de pesca sube en sus mallas un bolso. Adentro del bolso van a encontrar elementos perteneciendo a la familia Godard, como documentos de identificación, ropa y otros elementos personales. Todo dejó pensar que el barco naufragó, pero no se encontró ningún fragmento de esta embarcación. Por los expertos no tiene ningún sentido. Todos estos elementos no pudieron ser empujados por el mar en lugares tan diferentes. Así que para ellos, el Dr. Godard, él mismo, intentó hacer creer a un naufragio. No se encontró más nada hasta el 6 de junio del año 2000, cuando un bote de pesca subió en sus mallas un cráneo de un niño. En emergencia realizaron un análisis y se dieron cuenta que en realidad sí se trataba de una niña de entre 5 y 8 años de edad, lo que corresponde a Camille. Poco tiempo después, los resultados de ADN llegan y en realidad sí, se trata de Camille Godard. Después de este descubrimiento, el caso se hizo muy mediático internacionalmente, que dio como resultados de dar muchos testimonios de personas que dicen haber visto al Dr. Godard en China, en Tailandia, en Miami, pero cada vez que los investigadores fueron allá a revisar, realmente no había ninguna prueba que eso fuera cierto. El 16 de septiembre del año 2006, un bote de pesca sube en sus mallas huesos humanos, en la misma zona de donde habían encontrado el pequeño bote neumático. Los expertos logran determinar que estos huesos pertenecían a un hombre adulto y que esta persona pasó menos de 20 años en el agua. Al igual que por Camille, se realizó un análisis ADN de comparación y ahí, a la sorpresa general, se trata del Dr. Yves Godard. Ahora los investigadores saben que es altamente probable que el pequeño Marius también esté muerto. Pero ¿dónde está su cuerpo y dónde está el cuerpo de su madre, Marie-France? Y es ahí que podemos preguntarnos, la famosa bolsa de windsurf que vio el agente de aduanas, ¿podría ser que adentro estaba el cuerpo de Marie-France? O quizás el médico se deshizo del cuerpo mucho más temprano, en la noche del 31 de agosto. La motivación que empujó a Yves Godard a matar a su esposa y luego a asesinar brutalmente a sus hijos está completamente desconocida. Sabemos que su pareja tenía problemas. En la noche del 31 de agosto, quizás hubo una discusión, una disputa fuerte que enfureció completamente al doctor y que no pudo controlarse y asesinó brutalmente a su esposa. Pero los vecinos no escucharon ningún ruido de disputa o de pelea. Así que también podemos pensar en la hipótesis que el doctor lo tenía todo planificado. Luego puede ser que la culpabilidad y la tristeza lo empujó a asesinar a sus dos hijos y luego suicidarse. Solo el Dr. Godard tiene todas estas respuestas. En el día de hoy, todavía el barco no fue encontrado y quizás podría aportar algunas evidencias nuevas que podría resolver muchas zonas de sombras en este caso. Gracias por ver el video. Si te gustó, regálame un like, suscríbete y nos vemos el próximo jueves. ¡Salut!